Buenos días, muy buenos días. Medicina para el alma. Hoy martes 5:30 de la mañana. Continuamos con este programa que nació del corazón de Dios. Para gloria y honra de Dios y para edificación de su pueblo. Padre Celestial, colocamos delante tu presencia estos momentos que vamos a pasar delante de ti, con esos deseos y con esas ganas, Señor, de aprender, de nutrirnos, Señor, de tu palabra, de aprender lo que tú quieres enseñarnos. Que nuestro espíritu, Señor, se levante y se fortalezca en ti. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón un momentico, yo voy a... Listo. Disculpen. Bueno, estamos en el libro de Primera de Pedro. Hablábamos de que Primera de Pedro, pues la continuación de Santiago, ¿no? Porque prácticamente creo que fueron escritos en la misma época, en donde la iglesia estaba siendo perseguida, no solamente por Roma, sino por los mismos judíos legalistas que estaban todavía en la ley. Esto no solamente lo predicó Pablo y Pedro y Santiago, sino la mayoría de los apóstoles. Hablaron de la persecución que sufrió el pueblo cristiano de esa época, por los mismos religiosos de esa época, por los mismos hermanos, digámoslo así, en la fe, porque era gente que creía la Torá, que creía en Dios, pero que el legalismo eran soberbios en el legalismo, no querían dejar el legalismo y querían que todos fueran como ellos eran, y los perseguían, y el imperio romano también. A muchos mataron, a muchos sacrificaron, a muchos metieron en la cárcel. Y el apóstol Pedro aquí está aconsejándolos. En el primer capítulo, en el capítulo 1 de Primera de Pedro, vemos los problemas que habían externos, la persecución externa que tenían ellos de la gente de afuera. Bueno, todas aquellas cosas que habían de gente que quería disuadirlos de la verdad, querían meterles mentiras, engaños. Ya en el capítulo 3, que es el que vamos a ver hoy, vemos los problemas internos. En el 2 y el 3 vemos los problemas internos y él comienza a aconsejarlos de una manera muy específica a cada uno de ellos. Y hoy vamos a ver el consejo que le da a las mujeres. Primera de Pedro 3:1, vayamos allí. Él le habla a las mujeres a las mujeres cristianas de esa época. En esa época era como en esa época también. Por eso ese consejo que él le da a las iglesias de esa época, a las personas cristianas, es para nosotros también. Porque miren que aquí le habla a las esposas de los cristianos convertidos. Porque muchas esposas tenían esposos que no eran cristianos. Así como ahora yo veo que muchas esposas tienen esposos que no son cristianos. Por eso usted tiene que colocarle cuidado a esto. Porque yo he visto cómo aconsejan a las hermanas cuando los esposos no son cristianos, que son inconversos, y las aconsejan mal. No, sepárase, déjelo, no. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de otra manera. Entonces vamos a leer con cuidado, vamos a aprender y vamos a también los conocimientos que tenemos, que vamos a aprender hoy, lo vamos a aplicar a nuestra vida y también vamos a aconsejar a las otras personas que tenemos a nuestro alrededor, a
nuestros hermanos. Amén. Saludamos a Constanza Zapata, de Santiago de Chile, a Filomena Angulo, del municipio de Candelaria, a Libardo Rolón, desde el Poblado Campestre, en Candelaria. Dios los bendiga a todos ellos. A Noelia Espina, oramos por su salud. Ahora oramos al final por la salud de nuestra hermanita Noelia. Amamos mucho y queremos que se levante y se fortalezca en el Señor. Primera de Pedro 3:1 dice: así mismo ustedes, mujeres, dice específicamente, así mismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Saludamos a Luis Díaz desde la ciudad de Panamá. Dios te bendiga, apóstol, profeta del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. A las mujeres les dice que si tienen esposos inconversos, yo sé que muchos que están oyendo este programa y lo están viendo tienen esposos que son inconversos. Entonces va para ellos, para ellas. No es que usted vaya a coger a bibliazos al esposo para que se convierta, a regaños. No. Es a través del testimonio de la esposa que el esposo se va a convertir. No es que usted se va a separar, porque yo he oído y he visto cómo mandan a que se separe del esposo, porque como el esposo es inconverso, usted dice, no, sepárese de su esposo, que hablan de que de que no os unáis en yugo desigual. Esa es otra cosa, ¿no? Porque el apóstol Pedro y Pablo hablan de que cuando uno conoce a Cristo, que ese es un gran problema que hay en los matrimonios, y que el Espíritu Santo a mí me habló alguna vez de esto. Supongamos un ejemplo. Usted se conoce usted está casada con un hombre, pero usted se separó de él porque era grosero, porque era tarbán, porque era drogadito, porque era, bueno, y no conocían de Dios ninguno de los dos. Ninguno de los dos conocía de Dios. Pero cuando usted conoce a Dios, llega a los pies de Cristo, llega un hombre a su vida. Óigalo bien, porque esto despierta escozor, porque hay mucha gente legalista que trata al extremo. Dios no es así, tampoco Dios permite el pecado, pero ahí habla, el apóstol Pablo decía, de que cuando uno conoce a Dios, uno tiene que quedarse como está. Si yo conocí a Dios con mi esposa, que de pronto yo tenía otra esposa, pero cuando yo tenía la otra esposa no era conocedor de la palabra, sino que prácticamente era una persona ciega, porque no tenía la luz de Cristo en mi corazón. Pero cuando llega Cristo y resulta que el esposo y la esposa conocen a Dios, dice la Biblia, quédense como están. O sea, quédense así, unidos. Yo sé que eso me va a generar muchos problemas hay mucha gente que no acepta eso, porque hablan de adulterio, fornicación, miles de cosas. Pero Dios es un Dios de bondad y de amor. ¿Por qué tendría que separarse una pareja de cristianos con hijos ya, con hijos, que se aman, que se quieren y aman a Cristo, ambos?
¿Por qué tenían que separarse? ¿Usted cree que eso está bien dentro del cuadro de Cristo, del cristianismo? Y eso sucedía aquí en ese tiempo, porque muchos cristianos conocieron sus esposas después de haber tenido otros hijos con otras mujeres y se convirtieron al Señor. Y eso lo toca el apóstol Pedro, lo toca el apóstol Pablo, también lo toca en alguna de las cartas que él mandó. Pero sigamos, aquí le está hablando a las esposas, a las mujeres, y les dice que mucho cuidado, que a través del testimonio, dice que aún sin la misma palabra, sino con el testimonio de ellas, sin necesidad de hablarles de Dios, sino que el testimonio de la bondad, del amor, del testimonio de la gracia de Dios de esa mujer que es acomedida, que es sujeta, que es sumisa, que es amorosa, que está en toda, que siempre está pendiente de su esposo. A través de ese testimonio, ese hombre que no conoce a Cristo se va a convertir. Tremendo, hermano. Y esto lo dice Pedro, como aconsejando a las mujeres de que se porten bien con sus esposos, que es una manera de honrar a Dios. Por eso en Efesios 5:22 dice la Biblia: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Es una regla de oro. Sí, en los matrimonios cumplen esta regla, un matrimonio sale adelante. Sino que hay problemas en una de las dos partes, que los esposos no son amables con las esposas, no las tratan bien, no son amorosos, ni tampoco atienden a sus esposas como se debe. Unas veces así, pero otras veces que la esposa es muy dura, no se sujeta, es impredecible, rebelde. Entonces allí los matrimonios no funcionan. Y cuando una mujer es sujeta, tranquila, hacendosa, Dios hace la obra. Lo mismo que cuando un hombre es un hombre que persevera, que es amable, que trata bien a la esposa, la trata con amor y con cariño, y la esposa no es como manda Dios, Dios se encarga del otro para que el otro cumpla su misión. Y si ese otro no quiere cumplir la misión de esposo, va a sufrir, va a llevar mucha amargura a su corazón, porque Dios comienza a tomarlo por su cuenta para cambiarlo. Entonces cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde. La regla de oro, que sujeta a la mujer y el hombre trate bien a su esposa, como Cristo trató a la iglesia. Cuando esa regla de oro se cumple, los matrimonios salen adelante. Qué bonito sería que ambos tuvieran esa particularidad de que habla aquí la Biblia en Efesios. Y dice, la Biblia habla y explica por qué la mujer debe ser sujeta al esposo. Es que no es porque ya dijo Dios que debía ser así, sino dice porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Un matrimonio tiene que tener una cabeza, o sea, un líder, una persona que guía. Así como en una empresa, así como en cualquier entidad, siempre tiene que haber un líder, una cabeza, una persona en la cual se soporta la autoridad de una empresa, de un hogar, de un colegio, de una universidad. Siempre hay una cabeza que direcciona esa entidad hacia
un propósito. Asimismo, Dios le dio la autoridad al hombre para que direccione el hogar, o direccione hacia un propósito. El hombre es el encargado de direccionar el hogar. Ahora, si el hombre es inconverso, si el hombre no tiene la sabiduría de Dios, sino que es una persona inconversa, allí la mujer, con la sabiduría que Dios le da a la mujer cristiana, debe comenzar a mirar de qué manera le ayuda a su esposo. No imponiéndole las leyes ella, sino aconsejándolo, diciéndole con mucha sabiduría y con mucho amor la manera en que tiene que direccionar la casa. Eso se hace con sabiduría, no con peleas, no con regaños. Ese es el problema, que cuando nosotros actuamos a la fuerza no conseguimos nada sino problemas. El libro de 1 Corintios 7:12 tiene un resumen muy especial para con este tema que vamos hoy a ahondarlo un poquito. 1 Corintios 7:12 en adelante dice: pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, óigalo bien, y ella consciente en vivir con él, no la abandone. No es que porque yo conocí un hombre que es un hombre muy espiritual, o es, porque él es espiritual todavía, pero la mujer no le da la talla. Un hombre que se levantaba temprano a orar, que servía a Dios, que tenía ministerio, que diezmaba, que ofrendaba, o que lo hace todavía. Pero la esposa no. La esposa no se levantaba a orar. La esposa no era demasiado apática a la palabra de Dios. Ella iba a la iglesia y todo, pero no se metía en la obra. Y entonces él dijo, no, esa no es la esposa que yo necesito para mí. Yo necesito una esposa diferente, que me ayude en el ministerio. Y tomó la decisión de separarse de su esposa. Pero la esposa lo único que tenía era que no era activa. Es que todo el mundo no nació para ser pastor ni para ser líder. Todo el mundo tenemos ese llamado, eso es lo que tenemos que entender. Todos no tenemos el llamado a ser pastores, ni a ser maestros, ni a ser líderes. Cada uno tiene un llamado especial, específico. Y entonces él tomó la decisión de separarse de la esposa. Pero llegó un hombre sabio y lo aconsejó y le dijo, no vaya a hacer eso. Y le mostró estos versículos. Y con esos versículos él entendió y se arrepintió. Y comenzó a entender que a través de él la esposa se iba a santificar, porque la Biblia lo dice, que a través del hombre la esposa se santifica. O a través de la mujer el esposo se santifica también. De modo que tenemos que ser propicios para la salvación de nuestra pareja. Nosotros podemos ponernos a juzgar que es que no ora, que es que se levanta muy tarde, que es que no ayuna, que es que no me ayuda en el ministerio. Yo no veo en la Biblia, no veo nunca a la esposa del apóstol Pablo. Pablo no tuvo esposa, ni a la esposa de Pedro, que sí tuvo esposa. Ni a ninguna de las esposas. De pronto sabe mujeres. Pero mujeres que tenían el llamado. No todas tienen el llamado para servir a Dios. Y esto
tuvo que Dios hablarle a este hombre a través de un varón para que él no fuera a hacer ese error, no cometiera ese error. Por eso Dios nos está hablando a nosotros hoy, para que no cometamos errores. Dice el versículo 13, y la mujer cuyo marido no es creyente y el consciente en vivir con ella, no abandone a su marido. Si la mujer, estamos hablando de eso, su marido, el marido no es creyente, pero él quiere vivir con su esposa. No quiere dejarla porque la quiere, porque la ama. Dice, no lo deje, no se separe de él. Dice después, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Allí está. Usted santifica. Si usted tiene un esposo que no es creyente, usted a través de su testimonio, a través de sus oraciones, a través de su comunión con Dios, Dios santifica a usted y a su esposo también siendo santificado. Y él también algún día va a ser salvo. Porque la palabra no llega vacía, no sale vacía. La palabra hace lo que tiene que hacer en el corazón de las personas. Y dice el 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. O sea, cuando ya el que no es creyente ya no quiere vivir con su esposa, o la esposa que no es creyente ya no quiere vivir con su esposo, dice aquí el apóstol Pedro, sepárese. Del apóstol Pablo, porque eso es primera de Corintios, sepárese. Usted no puede obligar a vivir con un esposo que se quiere separar. Si ese esposo se quiere separar y no es creyente, sepárese. Es lo mejor que puede hacer. Pero si el esposo no creyente o la esposa no creyente quiere vivir con usted, quiere vivir con usted, entonces siga doblando rodillas por él. Amén. Bueno, sigamos. Ese es el consejo que le dan las mujeres, esposas. Y ya le dan también otro consejo a las mujeres. Y es en la manera de vestir. Y les dice en el versículo 3 de Primera de Pedro 3, versículo 3, dice, que el adorno de ustedes no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de la intimidad del corazón. A ver, yo quiero que usted entienda esto. Uno se viste según lo que uno tiene en el corazón, según lo que uno es. Por eso una mujer que se vista ostentosamente, que le gusta hacerse cirugías y todas esas cosas, allí vemos un reflejo de su personalidad, de lo que hay en su corazón. ¿Y qué es lo que puede haber en su corazón? Pues vanidad, pues orgullo. Eso refleja a una persona que es de esa manera. Ahora usted, claro, tiene que vestirse bien, estar bien bonita delante de la gente, delante de las personas, pero ya no exagerar. No exagerar. Yo he visto personas con cadenas, con aretes, con anillos. Eso es vanidad. Yo no sé qué puede uno demostrar con eso. Que tiene dinero, que es rico. Como decía alguna vez Onassis, que en ese tiempo era el hombre más rico del mundo. A él le preguntaron, señor Onassis, ¿usted por qué no usa joyas? ¿Por qué él no usaba joyas? Y él dijo, no, ¿yo para qué joyas? Para mostrarle que yo tengo dinero. No. Si yo tengo dinero, yo no necesito aparentarlo, yo no necesito decirle a los demás que lo tengo. ¿Para qué lo hago? Entonces, uno necesita
decirle a nadie que uno es esto, lo otro, a través de lo que se pone, de lo que se... Usted puede decirse bien, con ropa, con su ropa que le guste, ponerse su anillo, pero ya cuando usted se exagera con cosas, con... Bueno, allí se ve el orgullo y la soberbia de una persona. Le dimos la manera de vestir de las mujeres que se ponen ropa como muy demasiado llamativa a los hombres, mostrando pues sus partes, sus piernas y cosas que no, una mujer no debe mostrar. ¿Qué está usted, qué mensaje manda una mujer? Esto al exterior. ¿Qué está mandando? ¿Qué mensaje está mandando? Yo no creo que eso sea un bonito mensaje, hermano. Entonces, eso es testimonio. Dice aquí, lo íntimo de su corazón. Que proceda de lo íntimo de su corazón. Nosotros nos vestimos, hablamos de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si nosotros tenemos humildad, somos humildes al vestir. No somos soberbios. No queremos llamar la atención con nuestra manera de vestir. No nos hacemos cirugías para que tengamos voluptuosidad las mujeres, ¿no? Bueno, hay cirugías que son buenas para hacerse de pronto por un cuidado del cuerpo de uno. Pero ya otras para tener un físico diferente, para que lo vean a uno diferente. No sé, yo eso no lo acepto. Yo no sé si sea pecado o no, pero yo eso no lo comparto. Te van a decir, no, pastor, usted es demasiado anticuado. Pero bueno, tampoco critico a los que se lo hacen. Pero yo, aquí en mi humilde concepto, yo a una persona así no la miro. Yo no la miro como una persona humilde, sino todo lo contrario. Allí no hay humildad. Y ya aquí, mire esposas, mire, ya aquí le habla a los esposos. Mucho cuidado, coja tribuna allí. Le está diciendo a los esposos, le dice lo siguiente en el versículo 3 de Pedro 3, versículo 7. Les dice, ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea, el esposo que tiene que ser con la esposa, comprensivo, debe tratarlas con delicadeza. La mujer es más delicada que el hombre, tanto física como espiritualmente. La mujer se quebranta muy fácilmente con cualquier detalle. Una mujer se siente cuando un hombre no le pone cuidado, no la atiende, no la mira. Todo eso a una mujer le duele. Entonces el hombre tiene que ser comprensivo. En otra Biblia dice ser sabios. Sabios es entender la manera de ser la esposa. Tratarlas con delicadeza como a vaso más frágil, porque ellas son coherederas juntamente con nosotros de la gracia de Dios. Tanto usted es heredero como su esposa también es heredera de la gracia de Dios.